de Dios. Son huellas que dejamos en nuestros hijos. Génesis 49, verso 1 en adelante. La palabra de Dios dice así: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Hasta ahí vamos a orar, a leer. Padre, te damos las gracias por tu maravillosa misericordia, porque a través, Señor, de tu palabra podemos encontrar cómo siempre, Señor, tienes el cuidado de cómo nosotros, Señor, guiamos nuestras vidas, nuestros errores, nuestras fallas y nuestras recuperaciones y restauración. Te pido, Señor, que a través de este texto de la palabra de Dios podamos ir en tu conocimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. El libro de Génesis tiene, digamos, una característica muy peculiar, y es el hecho de que es el primer libro escrito, cosa que no es correcta, no es cierto, porque realmente el libro de Génesis, cuando uno lo estudia con el cuidado pertinente, se debe haber desarrollado su composición por lo menos entre los años 800 a 700 antes de Cristo, en las cortes de los reyes, muy probablemente de Judá. ¿Por qué? Porque digamos, con las investigaciones que hoy tenemos ya muy avanzadas, nos damos cuenta que las primeras formas de escritura existieron por el año 800 antes de Cristo. Eso quiere decir que las tradiciones se guardaban y se transferían de forma oral, y que el pueblo, acuérdense que no leían, ellos no tenían conocimiento de ningún tipo de lectura, en el sentido de que solamente las élites muy altas de los gobiernos y de los cortesanos tenían la capacidad de leer. Entonces, peor en los años 800 antes de Cristo, 700 o 600. Entonces, esto reduce, digamos, la cuestión de acumular este tipo de relatos en el hecho de que unirlos, y muy pocas personas tenían capacidad también de leerlos. Entonces, los, digamos, investigadores tienen certeza de que no se pudo haber escrito esto después, digamos, por lo menos hasta el año 500 antes de Cristo. Ya teníamos que haberlos tenido conservadores y liberales. Tienen, digamos, la certeza también de que no fue hasta que estuvieron en Babilonia cautivos, que fue allí donde se ordenaron estos escritos de una forma ya más sistemática, es decir, los escritos del Antiguo Testamento, incluyendo el libro de Génesis. Entonces, estoy hablando de la gran mayoría de los escritos del Antiguo Testamento. Probablemente ya estaban escritos los libros de los profetas, ya estaba escrito, ¿cómo se llama?, los libros de historia. La cuestión era de que en ese momento ya estaba escrito la mayoría del Antiguo Testamento, no todo, pero sí la gran mayoría, para cuando estuvieron en Babilonia. Ahora, ahí muchos piensan que el libro de Génesis tuvo su redacción final, y la Biblia nos enseña en el mismo libro de Nehemías, que cuando llegaron, ¿verdad?, a la lectura de la ley, Nehemías y Esdras, ¿verdad? Esdras y Nehemías, ellos en esos dos libros se nota que cuando Esdras hace la lectura de la ley, hay alguien interpretándola en el idioma de Babilonia, es decir, el arameo, porque aquellos que hablaban hebreo antes de la deportación del 585 probablemente ya habían muerto bastantes. Entonces ya el idioma de este pueblo ya no era el hebreo, sino que era el arameo, que fue el idioma que habló Jesús. Entonces allí en esos capítulos de Nehemías usted puede encontrar el momento en donde
Esdras comienza a leer, y por eso es que la mayoría de la crítica y también los conservadores piensan que es Esdras, el sacerdote Esdras, el que ordenó el Antiguo Testamento por primera vez. Ahora, ¿por qué se lo digo? Porque esta composición del capítulo 49, esto es lo bueno de no tener cámara, ¿verdad? Porque uno puede hablar ya herejías. Entonces, pues sí, porque si ya uno comienza a hablar, ya está hablando, y pues, bueno, no se puede hablar así. Entonces, el tema es de que ya el capítulo 49 tiene notorias, digamos, señales de que, digamos, que algunos de estos hechos, ¿verdad? El que los escribió, el que les dio su, digamos, su redacción final, ya tenía conocimiento de algunos de los hechos que sucedieron, históricos. Entonces, porque cuando se habla de algunas tribus, aquí se amplía, ¿verdad?, la cuestión de hablar de ellas, ¿sí? Y se nota que alguien ya conocía un poquito la historia. Entonces, esto solo como cuestiones generales, pero ¿qué es lo que quiero hacerles notar? En este texto, Jacob, el patriarca, ¿verdad?, el descendiente directo de Abraham, Isaac y Jacob, bendice a sus hijos. Entonces, nosotros vamos a notar aquí esa bendición, pero quiero sacar de esto algunas cosas importantes que son prácticas en nuestra vida. No voy a irme por el lado ya más, digamos, del texto, sino que más del tema de reflexión. En primer lugar, fíjense que Jacob termina su vida porque está a punto ya de fallecer y de que se celebre su, digamos, su funeral. Allí adelantito usted puede ver, y en el título del versículo 28, que está la muerte y el sepelio de Jacob. Entonces usted nota con claridad que estas son palabras que él declara antes de morir. ¿Qué es lo que se nota aquí? Que él va a morir, pero antes de morir quiere hablarle a sus hijos, y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque la forma en que les va a hablar es conjugando, mire bien, toda la declaración que hace Jacob de sus hijos, la hace tomando en cuenta errores que han cometido en el pasado, su presente y su futuro. Entonces, nosotros vamos a tomar esa base de saber que conocemos las fallas de nuestros hijos, pero que conocemos su presente, pero también podemos influenciar su futuro. El objetivo que nos tenemos que plantear nosotros aquí es qué tanta capacidad tenemos a través de la bendición constante, permanente, es decir, hablar con nuestros labios palabras de corrección, exhortación y de bendición. Nuestros hijos pueden tener, hermanos, la posibilidad de cambiar su destino. ¿Por qué? Porque aquí ya todos sabemos cuál de nuestros hijos es el más, los que ya tienen hijos un poquito más, ya digamos, maduros, ¿verdad? O los que ya tienen hijos grandes, ya saben las fallas, ¿verdad? Fallas de carácter, el mentirosito, el que siempre le agranda las cosas, el que siempre, ¿verdad?, anda escondiendo todo, aquel que es violento, que es agresivo, y usted pues ve esa actitud, ese tipo de conducta, porque se da cuenta, ¿verdad?, que su hijo le ponen queja en el colegio, que penqueó a dos bichos ahí, a un compañero que jugando fútbol le metió zancadilla y le sacó la fresa. O sea, eso es así. O sea, uno puede ver el carácter presente, pero influenciar su futuro también. Entonces, esto es algo muy importante, porque si nos quedamos con los errores, si nos quedamos con las cuestiones de que es que fíjese que mi hijo es tal cosa y le repetimos constantemente eso, nosotros llegamos a esa cuestión de tener un punto donde podemos afirmar ese mal carácter que tienen y no ayudarles a mejorarlo. Estamos aquí para aprender a mejorar el carácter de nuestros hijos,
para aprender a mejorar el carácter de nuestra generación futura. Y esto es lo que va a pasar aquí. Jacob va a dar palabras futuras, palabras presentes, pero es bien importante notar los ejemplos de gracia y misericordia que nos pone el texto bíblico. Entonces, todos aquí ya saben que Jacob tuvo 12 hijos, ¿verdad? Entonces, las listas de los hijos de Jacob, la mayoría tienen que venir en orden, ¿verdad? Porque está desde su hijo mayor hasta su hijo menor. Pero quiero que ustedes noten algo. Este listado no está ordenado por el hecho de, las edades de los hijos o el tiempo en que los tuvo, sino que está ordenado de una forma distinta. Y aquí viene, lo introductorio. Está ordenado tomando en cuenta sus cuatro mujeres. Entonces, en primer lugar está Lea. En el libro de Génesis recordamos que Jacob trabajó para ganarse a sus esposas y que él trabajó sus 7 años para poder ganarse a Raquel, pero que le dieron a Lea, la de los ojos bonitos, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia habla de los ojos bonitos de Lea, lo que quiere decir era que solo los ojos tenía bonitos, ¿verdad? Entonces, que lo demás no era tan bonito y por eso ha pasado a la historia Lea como tal vez una mujer no hermosa, una mujer que no tiene una belleza física trascendental, sino que lo que tiene bonito son sus ojos. Pero bien importante, ¿por qué? Porque por el desprecio que ella sufría, por el desprecio que ella manifestaba, porque habemos hombres que tenemos hijos y les voy a decir esto, que probablemente yo he conocido muchos amigos que me han confesado. Yo les digo, ¿y por qué te casaste? Se divorciaron, ¿verdad? Y le pregunto, ¿por qué te casaste? Es que me dijeron que yo iba a llegar a amar a la persona, ¿verdad? Entonces, habemos personas que ya pasamos por ahí, que estuvimos con alguien, tuvimos hijos con esa persona, pero tal vez no la amábamos. Entonces, ¿usted cree que eso no influencia la relación futura con los hijos que usted tiene con esa persona? Claro que sí afecta, claro que sí tiene trascendencia. ¿Por qué? Porque la relación que usted tenga con la madre de esas personas, de esos niños, de esos hijos, va a impactar la vida de sus hijos directamente. Entonces, los primeros hijos que se mencionan, que son 6, son los hijos de Lea, la que tiene ojos bonitos. El segundo grupo, ¿verdad?, está conformado por los hijos de las criadas, Bila y Silpa, ¿verdad? Entonces comienza el listado de las criadas desde el versículo 16 hasta el versículo número 21. Ahí están los hijos de las criadas. ¿Y qué puede notar usted? Note usted la porción de versículos corta que le tocan a los hijos de las criadas. ¿Por qué? Porque seamos honestos. Mire, aquellos que son de esa fama de que tener una mujer con la que se casan y un amante con la que digamos, usted ya sabe que usted va a estar con ella, pero usted nunca va a dejar a su esposa. Y ese juego, pues muchas mujeres ya lo conocen. Y a mí me contaban de un amigo, me contó la persona que lo está aconsejando, ¿verdad?, porque es amigo mío. Y me dice, mire pastor, que está bien difícil porque lo que está embelesado con una muchacha que vive en la unión y ¿qué pasa con ella? Que le ha dicho que lo único que le pide es que tenga su esposa y la tenga ella, pero que no tenga una más. O sea, y yo me pongo a pensar que eso y esto que él es cristiano y la esposa es cristiana. Y yo digo, ¿cuántas personas aceptan esos triángulos amorosos, ¿verdad? Entonces, las concubinas nunca van a tener la misma posición, aunque luchen. Porque si ese hombre tiene claro que va a estar con su mujer hasta que se muera y no se va a divorciar,
Usted va a tener que esperar, porque hay gente que así es, que tiene hijos con sus amantes y las tienen ahí y crían los hijos de su esposa y crían los hijos del amante, pero darle ese menoscabo, porque claro, los hijos ya se sabe, pues, o sea, este es hijo de fulano, ¿verdad? Pero ellos no están casados. Y uno se fija, pues, porque uno no es que uno se ha metido, ¿verdad? Pero en la colonia había un señor ahí muy conocido públicamente. Y entonces yo ya sabía que pues está casado, pues. Porque él no vivía, él llegaba ahí, ¿ah? Pero ella no era su esposa, ella era su amante. Y con ella tenía 2 hijos. Pero mire, era un pleito y era una cosa que usted veía entrar a la señorita y todo, y usted veía su semblante, ¿verdad? Triste, cabizbajo. Entonces uno dice, ¿cómo estos hijos, ¿verdad? ¿Cómo la familia va a tener futuro? Si uno llega por un rato, pasa ahí el fin de semana, los feriados, pero ella ya sabe que él tiene su esposa. Y cuando ya los hijos preguntan, y los hijos dicen, mire papá, ¿y usted por qué no pasa? La gente se da cuenta. Por eso es que la disminución de versículos del 16 al 21 nos demuestra, porque son 2 mujeres, nos demuestra que no se les premia igual a esos hijos, ni se les hereda igual, ni tienen las mismas condiciones. Y en nuestra situación social, esto representa a los que tienen hijos fuera de matrimonio. O sea, estás casado, sí, pero estuviste con otra mujer ahí, la embarazaste, y vos sabés que te hablan, que estás con ellos, pero como no los estás criando, entonces nunca van a tener ni la misma cantidad de amor, ni la misma cantidad de herencia, ni la misma cantidad de tu carácter, sino que van a ser jóvenes, personas, muchachos que van a carecer de ese afecto, van a carecer de ese apoyo y por supuesto van a carecer de las mismas situaciones económicas, porque claro, cuando ya es hora de heredar, no les dan lo mismo, no les dan lo mismo. Entonces, usted tiene que aprender eso, que usted no tiene por qué estarse exponiendo a ser amante de nadie. Usted no tiene por qué estarse exponiendo a que, mire, fíjese que él es el esposo de la fulana. Entonces, y usted ya sabe, pues, ¿y para qué se va a meter con él? ¿Y para qué se va a involucrar con él? Si no le ofrece nada, mire, y más los hombres que estamos aquí, ¿qué le puede ofrecer usted a su amante? Nada. Mire, usted está con su esposa, usted está con su señora. A esa muchacha le está quitando la juventud, le está quitando el tiempo, porque Dios ya le había asignado un esposo, le había asignado una persona para su vida diferente. Usted ya es un señor que le lleva 20 años. ¿Y para qué se va a meter con ella, hombre? ¿Para qué se va a meter con ella? No le robe la juventud. Déjela ser. Déjela que ella tenga su pareja. Yo admiro hombres que así, mire, a personas que yo conozco y amo grandemente. Dejaron a su esposa, ya señora, ¿verdad? Se metieron con cipotas de 25 años menos. ¿Y qué pasó? Tuvieron sus hijos con ellas, tuvieron 10 años de estabilidad, entre comillas, pero a los 10 años ya la muchacha jovencita pues se enamora, pues se enamora y fíjese que uno de ellos me decía, ¿sabes qué me dijo? Usted me tiene en una jaula de oro. Claro, este señor que yo conozco pues tiene mucha plata. Pues eso se acaba, pues, porque cuando ya ellas realizan que el hombre pierde su capacidad sexual, que el hombre pues ya está en otra edad y usted es menor, y entonces ¿qué le puede ofrecer? Y mire, se dio cuenta que estaba haciendo, que estaba teniendo contacto con otra persona de su misma edad. Entonces, y él se dio cuenta y él no le decía nada. Y yo le pregunté, mire, don fulano, y si usted sabe que ella se anda metiendo con él, y usted por qué no le dice, es que mira, me dijo, ella también
necesita realizarse, ser feliz, pero y no vive con usted, pues. O sea que usted tiene un triángulo ahí. O sea, esas son las consecuencias de los hombres que no tenemos cerebro, que no tenemos cabeza, que nos dejamos llevar por un cuerpecito, que porque es fina, que porque está jovencita. Y claro, uno como hombre, uno tiene eso, hombre. Sí, ¿cómo va a creer usted que no vamos a hacer así? Ayer estábamos aquí sentados, reunidos en una cuestión de líderes, y ahí estaba el doctor Enoch, y unos preguntaban cuáles son las vitaminas porque hay un montón de hombres que necesitan vitaminas, pero las vitaminas azules, entonces esas vitaminas azules ya es para otra cosa, entonces, pero es cierto, o sea, nosotros como hombres perdemos en un momento determinado la potencia sexual, perdemos el ímpetu, perdemos toda esa situación. Y no vamos a poder responder igual a una mujer de 25 años menos que nosotros. Claro, eso es normal. Entonces, no, ubíquese, ordénese, porque a estos jóvenes les cayeron las bendiciones, las más pequeñas, y todo igual, las tierras también, lo menos, porque no eran de las mujeres amadas, de las esposas que Jacob tenía. Y por último, están los hijos de Raquel, que es la mujer más amada de Jacob. Está José, que está en el verso 22 y 27, que está Benjamín. O sea, mira la gran bendición que le da a José. O sea, el hijo de su esposa amada, de Raquel. O sea, le dedica el verso 22 hasta el 26. O sea, a un solo hijo. Y a Benjamín el verso 27, que Benjamín es el último. Entonces, pero esos son los hijos de la esposa, entonces, de la que más amó. O sea, es la que de la cual se enamoró, la cual amó. Y vea, hay señores que ya llegan a los 70 años y se separaron de sus mujeres, sus hijos ya están grandes. Entonces los hijos aceptan los hijos aceptamos que los ancianos pues tengan otra mujer, y tal vez no es una jovencita, sino que ya él tiene 70 y ella tiene unos 50, entonces 55. Entonces, pero mira, ¿y qué le vas a decir a un señor que necesita que lo cuiden, que necesita que estén con él? Pues es lógico, pero realmente los hijos que se tienen en la juventud con la esposa con la cual uno se casa, con la cual uno ama, no tienen comparación a los hijos que uno puede criar después con las pocas fuerzas, ya siendo un anciano, o los que tiene usted fuera de matrimonio, porque usted no les va a dar lo mismo, no les va a dar nunca lo mismo. Siempre va a ser un problema, siempre va a ser una cosa que es que ahí tuve esto, pastor, tuve esta cuestión afuera, está bueno. ¿Y qué vamos a hacer? Pues, pero a los que uno ama, a la mujer que uno ama en su juventud, a la que con uno se casa, con uno se compromete, uno pues con ella se tienen los hijos, y muchas veces esos hijos pues tienen, muchas ocasiones se les ama más, aunque sabemos perfectamente que uno va aprendiendo a ser papá. Y hay algunos hermanos que hasta ahora que ya están casados por segunda vez, como que ya lo de ser papá les vuelve a nacer bien, ¿verdad? Entonces, eso sucede mucho, ¿verdad? Que ya cuando se casan por segunda vez, ya a los hijos de la segunda relación, con ellos platican, con ellos juegan y con ellos van y vienen. Y entonces los hijos de la primera ya se ponen aquí, que mi papá son los hijos de aquella mujer quiere, ¿verdad? Pero es una pugna, porque estos hijos mayores nunca van a querer a los hijos menores, y estos hijos menores siempre van a tener una cuestión que no es igual. Mire, hay que aprovechar la oportunidad de criar, hay que aprovechar la oportunidad de ser padres cuando el Dios lo permite, cuando Dios nos da la oportunidad. Toda situación que se haga fuera de ese dominio perfecto de Dios ya lleva una curita, ya lleva tirro, y no es igual, nunca va a ser igual uno desafiar los planes de Dios. Ahora, veamos aquí a los hijos que para mí estas no son bendiciones, sino que puedo hablar de
de incluso de maldición, pero yo creo que podemos aprender algo porque no vamos a leerlas todas, no vamos a poder, ya nos comió el tiempo y pues estos cultos solo son más como para empujar, ¿verdad? Entonces, vea esto, mire, se reúne, llama a sus hijos y les puede confrontar cara a cara sus fallas y les puede decir lo que está bien o mal. 2, juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Aquí está el primero. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Qué preciosas palabras, ¿va? Qué preciosas palabras. Entonces, pero mire, uno ya se puede a sus hijos, uno ya sabe cómo son, ¿va? Ya sabe que los que son porno, los que son salidos, los que son bolitos, ya uno ya los puede ya. Y uno dice, bueno, ¿y este cómo me salió así, va? Entonces, fíjese que es que Jacob no era nadie sencillo, ¿va? Porque recordemos que Jacob, para comenzar, le robó la primogenitura a su hermano Esaú. Sigamos ahí en eso. O sea, ¿qué más hizo Jacob? Jacob, además de robar la primogenitura, ¿verdad? Cuando estuvo ya queriendo pelear por sus esposas, pues se bajó a su suegro y salió huyendo. Entonces Jacob se encontró con un ángel, pues el Señor lo bendijo, le dio una promesa porque él tenía una bendición importante para él. Pero en lo que respecta a las mujeres, también pues él como un hombre, un patriarca, tenía varias, pues. Entonces yo me pongo a pensar que con que uno teniendo una sola mujer, ¿cómo cuesta criar los hijos de una sola mujer? Imagínate estar criando los hijos de 3 o 4. Entonces aquí está la falla, pues aquí está la falla. O sea, los hijos heredan la parte oscura y la parte iluminada de uno. Unos representan lo peor de nosotros y otros representan lo mejor de nosotros. ¿Cómo saber qué representa? Pues yo no lo sé. Lo que yo les digo es que hay que amarlos. Porque aunque uno salga con todas las picardías y el otro salga con todas las bondades, pues usted tiene que premiarlos por ser sus hijos, no por sus logros. Porque hay padres que es que este es bien inteligente, aquel es topado. Cállate, no digas nada, apoyarlos. Pero hay una cuestión de que los logros, lo que nosotros premiamos. No, hombre, mira, yo estaba ahí sentado terminando el mensaje, yo veía a mis hijas, yo decía, porque ya Gustavo, el pastor Gustavo Flores me dijo, mire pastor, usted pues tiene una gran bendición, pues tiene su familia, tiene sus hijas y tiene toda la razón. Mi hija menorcita me dice, papito, mire, quiere unas pupusas. Y yo, no hija, fíjate que, pero no quería, pero como para no matarle, ¿va? Ay, tráigamelas, pues ya yo las guardé porque no me las voy a comer todavía. Entonces, y quizás no me las coma, pero no le iba a matar el deseo. Y mi hija mayorcita me dice, mire papá, mira, léeme esto porque no lo entiendo, y medio le ayudé, pero me dijo, ahí se estaba comiendo una de esas, ¿cómo se llama? Esas paletas que tienen limón. Entonces, hey, no hay una para mí, le digo yo, no papá, toma esta, ya la había chupado, pero ¿y qué me tocó? Pues, está bueno, dame alguna. Yo no, pero yo digo, mis hijas heredaron lo dadivoso de mi esposa. Mi esposa es una mujer que sufre a veces porque yo no le doy, porque a ella le gusta ser dadivosa, pero son señoritas que uno dice, ay, si las criamos bien, si luchamos, algo tiene que salir de Dios, ¿verdad? En ella, ¿verdad? Porque que tengan lo de uno, amén, pero que tengan lo de Dios, hombre. Si tienen lo de Dios, ya lo hicimos. Pero ¿qué pasó con este Rubén? Vea Génesis 35, 22. Génesis 35, 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Mire, vaya conmigo nuevamente al 49. Este Rubén se acostó con una de las mujeres de Jacob. Entonces, bueno, se acostó y tuvo relaciones con la mamá de sus hermanastros. Entonces, estos son rollos que pasan, ¿verdad?
Pero vuelvo a repetir yo, ¿verdad?, que estas cosas es por el desorden de nosotros, ¿verdad? Porque ya ha sucedido, pues, ya ha sucedido. Que ya el hombre agarra otra mujercita más joven y el hijo mayor se enamora de la señora, y desórdenes sexuales, situaciones que se dan dentro de la familia. Entonces, él era el primogénito, él iba a llevar toda la bendición. Rubén era el que tenía toda la bendición de Dios, todas las oportunidades de Dios, pero se acostó con su madrastra, se acostó con la mamá de sus hermanastros. Y Jacob era un hombre que no peleaba, él lo sabía correctamente esto, él se dio cuenta. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que vemos en ese texto del 35, 22? Que no le corrigió, no le dijo nada. Mire cómo se plantea la misma falla que aparece en David, ¿verdad?, y que aparece en Elí. Elí no estorbaba a sus hijos, David no los incomodaba diciéndoles nada, y este señor tenía sus 4 mujeres y no tenía tiempo para decir: mira, te acostaste con mi mujer, ¿verdad? Esa es una gran abominación. Claro, la ley no está escrita, estamos en Génesis, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuántos hijos nos salen así, ¿verdad?, desordenados? Y usted, ¿por qué se hacen así? Porque nosotros los premiamos, ¿verdad? Y que mire, hijo, está bueno, que esa niña está bonita, mire, si tiene 16 años el cipote, hombre. Claro, usted tiene que entender que él tiene su inclinación, que le gusten las chicas, es lo mejor, pero usted no le puede andar permitiendo que ande teniendo relaciones sexuales. Mire que yo llego al cargo y me dice, lo comenté en el culto del miércoles, y le vamos a ayudar a este cipote porque 15 años tiene, hermanos, y ha dejado embarazada a su novia de 16 y me pide trabajo. Primero me pidió prestado, pero yo le digo: mira, papito, te queremos ayudar, hombre, te queremos ayudar. Pero ¿de dónde sale eso? De chicos mal orientados, de gente que no tiene guía, que no lo aconsejan. Que mire, hermano, si hoy en día la mujer que sale embarazada es porque es ignorante, hombre. Tanto método anticonceptivo, tanta cosa que hay para no quedar embarazada. Y nosotros con nuestros hijos, ¿qué cuesta enseñarles? Mire, pues los métodos anticonceptivos en el colegio, en la escuela, usted como papá, hombre, esos consejos que ya no se tienen que dar, ¿verdad? Que antes a nosotros nos decían: hijo, cuando usted quiera una pareja, pues dígame, lo voy a llevar a donde las amigas, las señoritas. Y ese era el consejo de los papás que no conocían de Dios, ¿verdad? Lo voy a llevar a donde las prostitutas. No, hombre, eso ya no, hombre, eso no cabe. Eso no cabe. Usted enséñele a su hijo cómo cuidarse, cómo hacer, y enséñele a respetar. Y claro, que se enamore, que todo, pero usted defina si le va a permitir tener una novia a los 17, 18 años. Pues, yo personalmente le digo que esa es una de las cosas que usted tiene que atender poco a poco, porque no hay una postura firme. Yo admiro a los que logran que sus hijas, por lo menos sin que ustedes se den cuenta, no tengan novio. Bueno, la familia Méndez, yo por eso les admiro, porque a las 3 no las dejan tener novio. Y ya mi colaboradora, el ingeniero Stephanie Méndez, se va a casar en diciembre con el pastor Ulises. Entonces yo admiro a estos señores como papás, porque la cipota, la mayor, ingeniera en sistemas, estudió teología, y la cipota con su buen trabajo, y el pastor ya se va a graduar de licenciado en teología. Entonces, ¿qué más pues le podemos pedir al Señor? Pero esas niñas han andado allí en la misión, predicando, viendo a sus papás, y por eso yo doy gracias a Dios por la ayuda que ella me da, porque yo digo, o sea, se nota en su moral, en su carácter. Ay Dios, que ella o Eric agarren un centavo, un dólar. Uy, ellos son gente con una moral muy alta, porque han sido criados en familias con amor a Dios y con bastantes valores de honradez. Pero hay personas que usted no les puede dar una bolsa de moneda y ya van viendo cómo se la roban. Porque ¿cómo nos han criado? Nos criaron en necesidad y no nos corrigieron. No nos corrigieron. Entonces se le metió a la cama. Ahora vea lo que pierde. Mire lo que dice el versículo, después de decir principal en dignidad, mire el 4: impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo
a mi estrado. Mire, todo lo perdió. O sea, fue el principal y lo perdió todo. La primogenitura se perdió en él. Entonces, ¿por qué? Porque fue como las aguas. Diga conmigo, como las aguas. O sea, el ímpetu que tenía no lo pudo controlar. Su impulso sexual no lo pudo controlar. Cuidado, padres, de no enseñarles a sus hijas y a sus hijos, a nuestros hijos y hijas, a controlarse sexualmente. Cuidado. Enseñémosles a dominarse, enseñémosles a practicar deporte, enseñémosles a practicar cosas que les ayuden a sacar todo lo que tienen. Porque están expuestos y hoy en día las conversaciones de las hipotas de 8º, 9º grado son así, mira, y ese no, y vos ya tu primera vez, ¿sí? Hoy en mi tiempo declarársele a una persona era ir donde ella, decirle, mire, quiere ser mi novia, sí, y ir donde los papás, y vamos donde los papás ya en la universidad, ahí, mire, ¿cree que me da permiso de poder andar con su hija? Pues hoy declararse es decirle, a mí me gustaba, pero se pasan el parte de ser novio, porque ya me gusta y ya quieren tocar, y ya quieren abusar. Entonces, eso no se puede, señores. Eso hay que enseñárselo a nuestros hijos, mostrarles esa condición de dominarse sexualmente, ¿verdad? Este fue como las aguas, impulsivo, y se acostó con la mujer de su papá y perdió su primogenitura y perdió lo principal. Este es el hijo como ejemplo que se le da todos los privilegios y no aprovecha ninguno. Gente que se le pagó las mejores universidades, no terminaron carrera. Gente que les dieron carro, lo fueron a chocar. Gente que les ayudaron, les pagaron, y los monos irresponsables no hicieron nada con lo que los papás le dieron. Este es el ejemplo claro de alguien que lo tuvo todo y no lo aprovechó. Y hay gente, hermano, que por estar criando a los hijos así, que mire que quiero un Nintendo Switch, que quiero una tontera de esas, y no les dicen nada, y los monos se vuelven un monstruo irresponsable. No es posible. No es posible. No es no, pues. No es no. No vas a salir. No te voy a comprar esto. No tenemos para tal cosa. Punto. ¿Y qué vamos a hacer, pues? Y enseñarles el valor del trabajo. Si usted puede llevárselos a su negocio o sacarlos un día a que vean su trabajo, va, llévelos, hombre. Llévelos. Que aprendan a que las cosas tienen su valor. Ahora, aquí, ¿por qué perdió todo? Por ser impetuoso como las aguas. El 4 dice impetuoso como las aguas. El texto bíblico en la traducción lenguaje actual, escuche lo que dice: pero me ofendiste gravemente, pues te acostaste con una de mis mujeres, por eso ya no serás el primero, pues eres como el mar que no se puede controlar. ¿Cuántos hijos son así? ¿Cuántas hijas son así? Duele que le malafamen a una hija, que digan, no, mira, que, y uno, ¿qué puede hacer, pues? ¿Qué puede hacer? Entonces, veamos el segundo y el tercer hijo, Simeón y Leví. Mire qué bonito esto. Estos dos se juntaron para hacer una maldad, y lo que hicieron fue muy duro, porque mataron a una tribu, ¿verdad? O sea, a la hermana de ellos la violaron, a Dina. Entonces ellos, para defenderla, fueron a matar a una población. Entonces demuestra con toda claridad, digamos, el abuso de la venganza. Ellos pudieron haber matado al violador, pero mataron a toda la población. Entonces, y se juntaron los dos para hacer la maldad. Vea lo que dice el versículo número 5. Simeón y Leví son hermanos. Son el hermano 2 y 3. Armas de iniquidad, sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Entonces, la maldición consiste en separarlos y dispersarlos. Entonces,
eso les va a pasar, como cuando ya ellos llegan a la tierra prometida, se establecen en tribu, se separan y se dispersan. Pero note la ira que tenían. Primero, note que en el versículo 6 dice el mismo papá: Dios me libre de estar en medio de ellos, porque estos son yucas, son hijos yucas. Mire, ¿cuántos papás aquí han dicho: no, hombre, yo con mi hijo me va a matar? Si el día que yo me muera, si es que no lo está matando él, pues. Porque hay papás que ya midieron a sus hijos que realmente son gente indeseable. Y uno dice: ¿y cómo se hizo así? No es lo que estamos hablando, pues. Que se hacen pedantes, prepotentes, y el castigo del prepotente y del que tiene su ira, porque yo no sé, hermano, mira, yo creo que, claro, yo no he estudiado genética, no he estudiado ciencias médicas, no conozco, pero como en psicología en las universidades te enseñan que la herencia biológica, ya sabes, es que heredan parte del temperamento, o sea, es hereditario. Pero entonces, si mi hijo tiene problemas de carácter, entonces yo tengo que ayudarle, enséñale a controlarse. Y si no puede, busque un psicólogo cristiano, hombre. Es que mire, eso es para la gente inconversa. ¿Quién dice, papito? Mire, hay gente que si no se toma una pastillita no andan controlados, hombre. Y hay niños que desde muy pequeñitos, yo me acuerdo que unos monos allá en Santa Ana que eran la cola de Judas, y hermanos, 2 gemelos y un hermanito, pero era que le incendiaban la casa. Entonces el amigo mío, el pastor los llevó al psiquiatra y les zamparon a los 3 las pastillas para medicarlos. Entonces, en lo que le daban la pastilla a los mayores le gritaban al menor: escondete, Rodrigo, que ya te van a meter la pastilla. Ya sabía que la pastilla los dormía. Entonces, porque no los podían controlar. Pero nosotros como cristianos toda la vida, sí, oración, ayuno, sí, hermano, pero escuche bien lo que le voy a decir. Si es necesario para que aprendan a controlar ese carácter, enséñeles dominancia, enséñeles la humildad, el reconocimiento. ¿Sabe por qué, hermano? Escuche bien lo que le voy a decir. La característica principal del primer hijo fue que él no se arrepintió. Es decir, se metió con la madrastra y él quería esconder, ¿verdad? Que yo no hice nada, pero el papá ya sabía lo que le había hecho. Nunca le pidió perdón, ni ahí mismo le pidió perdón, nunca le pidió disculpas. De estos dos, por lo menos uno vemos que tuvo un cambio. Pero cuando nuestros hijos son pedantes, hermano, su castigo es la soledad. Van a terminar solos. Fíjate que me habla una hermana la semana pasada y me dice: pastor, yo no voy a regresar con este hombre, me dice. Pero llorando, porque los papás: regresa con tu marido, que no sé qué. Pero ¿y cómo regresa si un gran borrachón y pedante usted? Un pedante, un burro, pues. Entonces, ¿cómo vas a querer estar vos con un hombre así? Fracasan en el matrimonio, fracasan en los proyectos laborales, trabajan en el trabajo, fracasan. ¿Por qué? Porque no se pueden controlar. A los hijos hay que enseñarles a tener un buen carácter. ¿Por qué? El temperamento es una cosa y el carácter es otra. Cuando una persona es violenta, es porque no tiene el carácter para dominar su temperamento. No es disciplinado. Tiene que aprender a controlar el temperamento. Porque si no lo aprende a controlar, se va a pasear en su mujer, en sus hijos, se va a pasear en su vida. Es lo peor que puede haber. Leo este texto. Cuando se traduce en lenguaje actual es bien interesante. O sea, eran tan enojados que ni el propio papá quería estar con ellos. Escuche cómo los trata de animales. En la traducción lenguaje actual, escuche: Simeón y Leví son como fieras. Imagínate, como fieras, o sea, como animales, que atacan siempre con violencia. No quiero estar con ellos,
ni andar en su compañía, porque en un arranque de enojo mataron gente y despedazaron toros. Hasta los animales tratan mal. Hasta los animales tratan mal. Entonces, pero noté esto. Yo felicito a aquellos que han sido hijos bien, que han dado guerra, ¿va? Pero han cambiado. Han cambiado. ¿Por qué? Porque ¿qué nos demuestra esta historia? Nos demuestra que aunque el papá sabía lo que tenía, porque tenía dos fieras ahí, dos fieras, y les profetizó, les dijo, descarretaron toros, maldito su furor y su fiero y su ira que dura, y los apartaré de Jacob, y les dio la profecía que van a estar solos. Pero uno de ellos, su descendencia, ellos pudieron haber tomado esto como algo, es que a mi papá le cayó este juicio. No, su descendencia cambió la historia. ¿Por qué? Porque los levitas, es decir, los descendientes de Leví, en el libro de Éxodo, fueron los que se ciñeron a Moisés cuando hicieron el becerro de oro, los israelitas. Entonces los levitas fueron los que enjuiciaron a los rebeldes, porque se ciñeron a Jehová. Entonces me demuestra este texto que podemos cambiar, fíjate. Primero, podemos llegar nosotros a ser buenos hijos y podemos lograrle, enseñarle a nuestros hijos que pueden cambiar. ¿Por qué? Porque la gracia y misericordia de Dios es grande. Y aunque en este momento hayamos cometido errores que nuestros hijos han copiado de nosotros, ellos pueden tener una historia de cambio. Porque Leví cambió. Leví fue diferente. Igual es para aquel que es alcohólico, aquel que ha tenido años en esto y que tal vez dice, no, usted puede cambiar, hombre. Aunque el mismo Jacob declara, son fieras, son gente de temperamento fuerte. Hubo una experiencia de cambio. Veamos esto y aquí cerramos. Éxodo 32, 25. Éxodo 32, 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y esto les valió para llegar a ser la tribu que cuidaba el tabernáculo, la tribu que cuidaba los enseres y los intereses de Dios en Israel. Hermanos míos, estos tres hijos son, digamos, los hijos que más guerra le dieron a Jacob. Pero al final nos damos cuenta que todos nuestros hijos son el producto de tres cosas. Número uno, son el producto de nuestra forma de criarlos. Son el producto de nuestros errores, pero también son el producto de nuestra corrección. Si con mucho ánimo nosotros hacemos que nuestros hijos tengan la capacidad de cambiar y enseñarles que hay una posibilidad para ellos, entonces Dios nos dará grandes satisfacciones. Pero lo más importante es que aprendan a arrepentirse. Todos nuestros hijos van a cometer errores. Todos, toditos. No hay un hijo que no se equivoque. Porque así como nosotros nos equivocamos, ellos se equivocan. Pero ¿sabes qué? Enseñarles a arrepentirse ante la presencia de Dios. Enseñarles a pedir perdón cuando se equivocan. Y enseñarles que hay un Dios poderoso que perdona sus pecados y sus faltas. Pero reconozcamos de todo corazón que si nosotros como padres hemos tomado decisiones equivocadas, creando hijos, teniendo un desorden de vida, vamos a tener que lidiar con esas consecuencias hasta el último día de nuestra vida. ¿Cuál es mi mensaje? No se desanimen, fortalezcanse en el Señor y luchen, porque hasta el último día de nuestra vida tenemos esperanza para poder cambiar. Vamos a orar, hermano.